Bien, se conoció en el boletín oficial una información que es la siguiente. La AFIP le va a cobrar IVA a los comerciantes que venden por Internet y que no son responsables inscriptos. Había mucha pregunta sobre esto, sobre quiénes tienen que hacer, cómo se hace, etcétera. Es para quienes superen una facturación mensual de 200.000 pesos. Se aplicará una alícuota del 8%. Impacta sobre los comercios que usan plataformas como Mercado Libre o Rappi para comercializar sus productos o servicios. Iván Sasovsky es tributarista. ¿Qué tal, Iván? Jessica, vos y el equipo de La Nata te saludan. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos y para toda la mesa hoy. Bien. En principio, ¿podés describir bien de qué se trata esta resolución de la AFIP y a quiénes alcanza? Sí, por supuesto. Esta es una resolución que alcanza a todas las plataformas digitales que ofrecen los servicios para que los distintos propietarios, ya sea por bienes propios, usados o nuevos, hagan sus ventas digitales, es decir, las plataformas que todos conocemos para lo que es el comercio digital. ¿Qué hace la AFIP? No es que crea un impuesto, sino que crea una nueva forma de cobro del impuesto, presumiendo que aquellos que superen determinados precios en sus operaciones deberían estar ingresando el impuesto al valor agregado, y por lo tanto lo que hacen es crear un nuevo agente de percepción, en este caso, que son estas plataformas, que lo que hace es, en el momento de realizar los pagos a los vendedores, retiene parte de ese importe, lo ingresa como si fuera por parte del contribuyente, que en este caso es el vendedor, quien se lo podría computar como pago a cuenta de su propia declaración jurada de impuestos. Esta situación es la que cambia. El fisco de alguna manera demuestra que ya no tiene capacidad de recaudar por otros lados, y entonces instrumenta estos mecanismos que no son propios de los impuestos normalmente, pero que los fiscos, tanto nacionales, provinciales como incluso hasta municipales, hacen abuso, que es la metodología de cobro anticipado de impuestos. Claro, y te hago una pregunta concreta, porque pongo un ejemplo. Vendo un mueble que tiene un costo de 250.000 pesos. Hoy es una cifra que puede ser un mueble o puede decir cualquier cosa. El auto. Sí, bueno, el auto mucho más. ¿Qué tengo que pagar? Porque ahí soy soy alguien que está vendiendo un por esa particular vendiendo. Claro, ahí que tengo que ¿me van a retener ese 8%? A ver, en lo que tiene que ver con bienes usados de alguna forma, que no son bienes nuevos, esos bienes no estarían alcanzados en el impuesto al valor agregado, con lo cual quedan excluidos. Esto es taxativo. Estamos hablando, esto es así. Es taxativo. Esto es así. Okay. Bien. Siempre y cuando la norma también discrimina a aquellos que son monotributistas de aquellos que son responsables inscriptos. Entonces, en los que son monotributistas, esta diferenciación sobre el tipo de bien que se está enajenando es más complicado de hacer para saber por la propia resolución si se tiene que retener o no, porque no hay especificaciones. En el impuesto al valor agregado, las ventas de los bienes, en este caso de uso, claramente están excluidas del impuesto. Lo que va a ser difícil de alguna forma es para el propio agente discriminar si eso que estás vendiendo es algo nuevo o algo usado en función a la descripción, porque tampoco es que las plataformas tienen conocimiento pleno de la entrega del producto. Perdón, Iván, soy Cecilia Bufletti, te interrumpo. Y además porque en ese caso vos no sos un comercio realizando una operación habitualmente, sino que estás haciendo un acuerdo entre partes y usás la plataforma como una herramienta, como un medio. Entonces, totalmente. Ahí la resolución para los monotributistas no pone ninguna aclaración. Exacto, no aclara, y además vos podés ser monotributista por tu profesión, por ejemplo, y después vender tu auto por una de esas plataformas, que no lo afectaste a tu operación, y esos bienes de uso de alguna manera no están alcanzados por los impuestos, y tampoco está alcanzado
por el impuesto a las ganancias porque no sos habitualista en lo que es la compraventa de este tipo de bienes. Estas son las inconsistencias que surgen de la propia resolución y a su vez las inconsistencias con las que nos vamos encontrando que llevan a que la gente cada vez caiga más en lo que es la informalidad, ¿no? Es decir, de nuevo volvemos a hablar de el incentivo al evasor, porque claramente aquel que haga esto mismo por fuera del efectivo, sistema, en negro directamente, en un showroom, en donde sea que el fisco no tiene llegada de manera automática, se ve beneficiado frente a aquel que lo está haciendo de una manera incluso hasta más segura. Recordemos que estas plataformas en contextos de tanta adversidad económica también son sitios más seguros para realizar transacciones y no estar haciéndolas en efectivo con todo lo que eso conlleva en un país tan inseguro como la Argentina, ¿no? Iván, yo miraba que para los responsables inscriptos la retención es distinta, es un poco más baja. Estoy entendiendo bien lo que dice la resolución. Es un castigo aquel que no está registrado, digamos, tiene como un objetivo de intentar blanquear cuál es tu condición fiscal cuando estás adentro de una plataforma. Sí, a ver, siempre los regímenes de retención y percepción tienden a castigar o a ser más agresivos con aquellos que no están registrados en los impuestos, pero recordemos que ese castigo de alguna manera es un castigo de nuevo impropio porque no da la facultad de poder defenderse previamente antes de recibir ese castigo. Simplemente el fisco determina una alícuota aleatoriamente y dice, bueno, a vos te voy a castigar con esto, y eso muchas veces genera saldos a favor del contribuyente, es decir, se pagan impuestos de más que el fisco tarda años en devolverlo. No hay procesos de actualización de los saldos a favor del contribuyente. Esos créditos son devueltos a un valor irrisorio respecto al momento en el que fueron cobrados, y son sanciones impropias. Es salir del sistema jurídico en el que lo normal es que el contribuyente le deba al fisco. Esa es la relación natural entre el fisco y el contribuyente. Se revierte eso. El contribuyente financia a la FIP. Exacto. Yo creo que estas son medidas de totalmente último recurso, y que además castigan a los más, no es que vamos a cambiar la recaudación del país, ni vamos a revertir el déficit fiscal ni la emisión monetaria con este tipo de mecanismos. Lo que hacemos es llevarla a la informalidad, castigar a los que menos tienen, que quizás a veces tienen algún tipo de posibilidad de poder hacer frente a una inflación y a un costo de vida tan alto y creciente, alguna diferencia respecto a su sueldo, vendiendo algún tipo de hasta de bienes propios, castigándolo con un costo mayor. Y recordemos que este tipo de medidas siempre se traslada a los precios, porque el que vende siempre tiene un precio por el cual quiere desprenderse de los bienes o de los servicios que está ofreciendo, y si le aumentan el costo, eso se traslada en un aumento de precios, y es algo que hace años venimos planteando, que es cuál es el componente impositivo de la inflación en la Argentina, y cómo este tipo de medidas fomentan el que crezca este índice del INDEC, ¿no? Iván, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Hola Marina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte siempre. Feliz año. Feliz año. Y apelo a tu experiencia como tributarista, que es muy vasta, a pesar de que es re joven, Iván, increíble. Sí. Pero pensaba desde el sentido común, ¿no? Si uno piensa en el título es: la FIP cobrará IVA a los comerciantes que venden por Internet y no son responsables inscriptos. Mi pregunta es, ¿ya no es una contradicción en términos? Es decir, ¿no se podría incluso cuestionar la legalidad / constitucionalidad? Porque
para esos responsables no inscriptos estarías creando un impuesto que no está dentro de la lógica tributaria, porque son responsables no inscriptos en el IVA, como lo dice su definición, como lo dice la categoría. Entonces digo, ¿no se podría incluso pelear a través de un amparo o lo que fuere? Y también pensaba en la dificultad de implementarlo, porque el monotributista puede facturar su servicio, una profesión liberal, lo que fuere. El que es responsable no inscripto, marca no inscripto, o sea, ¿cómo factura? ¿Por qué lo haría? No sé, Mira, te lo pregunto desde Marina, el sentido común. Quizá me decís que estoy recontra equivocada, pero me parece ya conceptualmente un desastre. Mira, el título parece contradictorio, pero también te tengo que decir que existen en la Argentina 3 tipos de contribuyentes, que son el responsable inscripto, el consumidor final, el monotributista y en una categoría especial el exento. Sí. El responsable no inscrito es una categoría que dejó de existir cuando se creó el monotributo. Allá recuerdo que mi coterráneo Capitanich fue creador un poco de este proyecto, del monotributo, y ahí dejó de existir la figura del responsable no inscrito. Con lo cual, lo que están de alguna manera planteando es, esta persona debería ser responsable inscrita, pero como no lo está haciendo no se está inscribiendo por voluntad propia, yo lo voy a considerar responsable inscrito y lo castigo cobrándole este impuesto. Una vez que se regularice, se podrá computar estas percepciones contra las ventas que realice. El tema es que volvemos a lo mismo. Este tipo de situaciones parecen muy simples desde lo discursivo hasta de la propia redacción de la norma, pero luego en el día a día la implementación es súper compleja. Las plataformas, y esto hay que decirlo, por más de que yo sea un fanático de la plataforma número 1 de toda América, por lo que llegaron a hacer a nivel impuestos y rendición de las cuentas, esa empresa es un desastre, que todos estamos pensando en lo que es rendirle las cuentas a los propios usuarios, y lo que es el tema de los impuestos. Nos pasa con muchos clientes que tienen muchos conflictos por esto mismo, por lo que son tanto retenciones, percepciones, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, y la verdad es que es casi imposible conciliar lo que estas plataformas retienen o perciben con lo que terminan rindiéndole a los distintos usuarios de estas plataformas. Con lo cual, si así ya era complejo con los responsables inscritos, ahora con esto, la verdad es que yo creo que forma parte de generar también una mayor confusión, y la verdad es que yo veo muy pocas probabilidades de que esto sea una medida exitosa, tanto en lo formal, porque tiene estos vicios que vos planteabas, de que es un castigo impropio, como en lo material, desde la implementación y rendición por parte de las plataformas. Imagínense la carga administrativa que puede llegar a representar esto para cualquier plataforma digital, y también el incentivo para las startups que se están creando para poder plantear nuevas alternativas a las ya existentes. Tenemos un ecosistema de los más ricos del mundo en materia de ideas, pero que con este tipo de medidas lo único que hacemos es desincentivarlas, castigarlas y decirles maldito sea porque naciste en la República Argentina. Sí, claro. Bueno, por algo la mayoría de todos esos desarrollos nuevos no son registrados en Argentina, aunque sean hechos por Argentina. Exacto. Pero decimos, mira, pero pertenece a una LLC en Delaware y gracias a Dios. Adivina por qué. Iván, te hago una última pregunta, aunque no sea específicamente tributaria, pero en definitiva esto hace que todo lo que sea plataforma vaya a tener después un impacto de aumento de precio del 8%, porque ese impuesto
de alguna manera, o esa retención se va a trasladar a precios. Lo que uno compra a través de plataformas o paga a través de plataformas, pensaba también en los servicios, en los autos por plataformas, en el streaming, en el streaming y en todos esos servicios, van a estar alcanzados por ese 8% y nos van a llegar finalmente como consumidores. Mira, en principio la norma no excluye nada. De hecho, cuando uno lo analiza desde el punto de vista de la normativa, en principio lo que habla son operaciones de venta de cosas muebles no registrables nuevas o locadores locadores y o prestadores de servicios, y las operaciones de intermediación, con lo cual parecería que todo el universo está alcanzado, y habla de plataformas digitales. Yo creo que estos sujetos de alguna manera ya están tributando bajo esta metodología de las plataformas digitales. Me refiero a las de streaming y las demás, sí. Con lo cual no veo alguna que no esté registrada, pero en el caso de que no estén registrados tampoco encuentro cuál sería quién sería el agente de percepción en estos casos, con lo cual yo no me termina de quedar claro de que vaya a aplicarse sobre las plataformas. Y ¿sabés qué, Iván? No mencionamos, por ejemplo, Facebook, Instagram, lugares, redes que son marketplace, que son muy populares a la hora de comprar y vender. No veo a Facebook actuando bajo la orden del gobierno argentino, de la FIP, respecto de digamos, de estas disposiciones. Sí, a ver, Facebook particularmente sí hizo consultas vinculantes con el fisco respecto a cómo actuar y demás, con lo cual, para saber si correspondía el pago de este impuesto u otros, tienen representación en la Argentina. Pero realmente cambiar toda por eso les digo, desde lo operativo ya es complejo que estas plataformas hagan una rendición limpia. Ni me quiero imaginar si uno esporádicamente quiere meterse a vender el vestido de novia de la abuela, qué sé yo, no lo sé. No, es inviable. Ahora nadie lo piensa antes, Iván, es tan de sentido común, y hay expertos tributaristas en la Argentina para consultar, y lo sabrá en el equipo de Massa, seguramente no le bajo el precio a nadie, pero lo que vos planteás suena tan inapelable y tan evidente que uno dice, ¿no lo piensan antes? ¿Nadie piensa antes de largar algo así? Ya sé que te estoy haciendo una pregunta que te excede, pero... No, yo creo que a ver, Massa es uno de los políticos que yo siempre usaba la palabra, tiene un fetiche con los impuestos, pero en realidad era porque, imagínense, desde el impuesto a las LEVAX hasta el impuesto a la renta financiera, o sea, grandes, títulos que eran muy tribuneros de alguna forma, claro. Fueron llevados adelante por el actual ministro, y yo decía, pero si esto no va a mover la recaudación, con lo cual tampoco me atrevo a decir de alguna manera que esto no haya sido pensado. Recordemos que estamos en un contexto en el que se está hablando de el intercambio de información y todo lo que pasó con Estados Unidos. Recordemos que estamos empezando un año electoral, que se va a necesitar cajas, y recordemos que se está hablando del nuevo blanqueo y demás. Con lo cual, yo no creo que ninguna medida sea inocua, creo que dejar como acorralados por todos lados a todos, incluso hasta, como les decía, el que va a vender el vestido de novia de la abuela, hace que se genere o quieran generar un estado de tengo todo controlado, así que por favor, si yo presento una moratoria, un blanqueo, lo que sea, es mucho mejor que te metas ahí a que sigas siendo un evasor por ese impuesto al valor agregado del vestido de novia, ¿no? Gracias, Iván, por la comunicación. Iván Zasovsky, tributarista, hablando de esta decisión de la FIP de,
cobrar una alícuota para aquellos que vendan y no son responsables inscriptos. Suena, la verdad, dificilísima la instrumentación de esta medida que, por otro lado, no es que empiece a regir ya mismo. No, arranca en abril, veremos un montón de discusiones en el medio de letra chica de cómo se implementa. Para aclarar una cosa, no es que es aquel que no es para aquel que no está categorizado, digamos, no es que no está inscripto como responsable, es monotributista, o quizás una persona es responsable inscripta, quizás una persona es monotributista, pero cuando se registró en una plataforma para comerciar, no puso ninguna condición. Entonces, si no tenés ninguna condición explicitada, vas a tener esa retención del 8%. Lo que busca de alguna manera es un incentivo al blanqueo de tu condición fiscal, o a que te registres si no estás registrado en ningún lado. Pero no estás registrado, por ejemplo, en Mercado Libre, no es que no estás registrado. Y hay que ver si no estás registrado en Mercado Libre o no estás registrado en ningún lado. Ahora, entonces le van a pedir a Mercado Libre la información fiscal de todos sus usuarios. Eso siempre pasa. Eso pasa siempre. Eso es así. Ahora, sí. Como decía recién Sofía, ¿qué impacto fiscal, aún en el mejor de los casos de la implementación más exitosa, puede generar una medida así de chiquitita, más allá de lo engorroso y bueno, y de todo el coletazo en términos de actividad que le explicó, que me parece que es la clave? Claro. El punto acá es que estas medidas se toman pensando en una economía perfecta en la que vos buscás blanquear contribuyentes y poner a la par a vos, que estás registrada, que sos monotributista, sos responsable, con aquel que está en negro. Lo que pasa en la práctica es que si una persona no se registra, evade impuestos y está utilizando todos los mecanismos, lo único que vas a hacer es cambiarla de una plataforma a otra, claro, o a la informalidad total de encontrarse en una esquina, intercambiar los pesos por el bien que está comprando y punto, ¿no? Yo no terminé de entender, ¿sabes qué? Le va a cobrar el 8%, no me queda claro por qué el 8 y no otra cosa. Sí. Bueno, y cambia el registro de esa persona, lo obliga a... Si esa persona es responsable, si yo soy responsable inscripta, si yo no soy nada y vendo en Mercado Libre. Si vos no soy nada, tenés que pagar vas a tener que a partir de abril tener una retención del 8% de tu facturación. ¿Y me convierto en monotributista? No. ¿O me convierto en qué? Cuando vos decidas registrarte ahí como monotributista o como responsable inscripto, vas a tener la retención que le corresponde a esa categoría. Si sos responsable inscripto y tenés todo en regla, la retención es del 1%. Por eso yo le decía que es un castigo. Si vos sos responsable inscripto y tenés estás en orden en la FIP, no debes impuestos, no tenés atraso, no tenés ninguna sanción, tu retención tiene que ser del 1%. Si tenés algún atraso, tenés una retención del 3%. Si vos no declarás cuál es tu condición, y básicamente podrías no estar registrado en la FIP, tu retención es del 8%. ¿Y en los monotributistas entonces, cómo opera esto? Y en el monotributista pareciera que le va el 8%. Claro, por eso digo, cuando se supone que la regla a la hora de anotarte en el monotributo es que no estás entre la gente que tiene la obligación de categorizarse como responsable inscripto de IVA por una cuestión de facturación. Es el paso de la vida a la muerte, ¿no? Porque quizás ganas 2 pesos más y sin embargo ya estás abrochado en el IVA y contador, ahí, ni hablar, tenés un montón de gastos administrativos. Y empezás a ganar menos, obviamente, que cuando eras monotributista de la mejor de las categorías. Entonces, por eso yo le planteaba a Iván lo del cambio en la regla de juego. No, y además hay una cosa que, o sea, si vos tenés un problema, la gente mayoritariamente no evade impuestos porque es malísima o HDP. Lo hace por un rebusque, no hace como una forma de rebusque. Entonces, sobrevivir. Si vos le vas poniendo una trabita en cada lado, lo único que va haciendo es cambiarse de lugar. Y ya. Sí, completamente igual esto creo que no se va a aplicar. Digo, porque tiene una dificultad tan grande la instrumentación. Por eso, nadie lo pensó antes. Pero yo le voy a decir una cosa, vos igual está se va a bien aplicar se va a aplicar y la dificultad va a ser para el que quiera recuperar esa plata cuando se la cobraron indebidamente. Lamento traer. ¿Para qué me llama? Mire cómo me pongo. Sí, bien. 11 de la mañana. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día cada media hora.
En Buenos Aires el cielo está algo nublado, sensación térmica 28 grados 3 décimas. En el primero de los alegatos, la Fiscalía intenta probar premeditación y alevosía de los rugbyers para ir por la perpetua. Crimen de Fernando Báez Sosa. Mitre en el Tribunal de Dolores. Acordaron matar a Fernando y esperaron el momento para hacerlo, aseguró la Fiscalía en el comienzo de los alegatos. El fiscal Gustavo García, en representación del Ministerio Público Fiscal, inició esta mañana la jornada con una exposición que incluye una secuencia de videos que muestran el momento exacto del ataque. Aprovecharon el momento en que Fernando y sus amigos estaban distraídos, los golpearon a traición al unísono y lo agredieron brutalmente. Además, el fiscal señaló que se originó una pelea en el interior del boliche y que hubo un golpe de puño de Fernando Báez Sosa a Máximo Thompson. Esto decía: cuando llegó al lugar donde estaba generándose este enfrentamiento entre Thompson